Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, continuar con nuestra programación. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que han estado desde luego desde muy tempranas horas de la mañana informándose con Luis Samayoa, que nos tiene desde luego al tanto de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Quiero aprovechar decir que tengan muchísimo cuidado, específicamente a quienes se conducen en motocicletas, ¿verdad? Por todo este tema de los accidentes. El día de ayer, muy triste, nos dimos cuenta precisamente de un accidente de un gran amigo, Felipe Vázquez, en el occidente del país, y su niña. Esperamos un abrazo solidario a su familia, ¿verdad, doña Mari? Para que se recuperen pronto. Nuestras oraciones ahí estarán. Hay que tener mucho cuidado precisamente a la hora de conducirse por las carreteras. Esta mañana de día lunes 23 de enero, desde luego queremos también hacer un análisis pertinente sobre el reinicio del año escolar, el inicio del año escolar para algunos colegios que están dentro de la modalidad de enero del comienzo de año, y por supuesto algunas conductas importantes que analizarla desde el punto de vista de los niveles de afectación que se han generado a partir de las condiciones que hemos estado operando precisamente en el sistema escolar, que es precisamente la relacionada de clases en línea y ahora todos directamente ya a clases presenciales. Esta mañana, para hablar desde una perspectiva familiar y motivacional, me acompaña la licenciada Susana Galán, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, don Ernesto, por la invitación. En su momento nos va a acompañar también Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Él tiene también muchos aportes que darnos con relación a estas temáticas, que sin duda alguna representan, digamos, como un nivel de ansiedad para muchos niños, y sobre todo cuando se trata también para los padres de familia. No solo por el hecho de ver el costo que representa el uso, la compra de la parte de los materiales, ¿verdad? Etcétera, sino que también de esta nueva modalidad en la que entramos, licenciada. ¿Cuál es digamos, la lectura que desde la perspectiva de usted como motivadora, como coach familiar, ve en este escenario? Bueno, sí, imagínense el cambio que hoy en día vamos a experimentar. Me incluyo, ¿verdad? Porque soy mamá de un chiquitín. Igual, hace 2 años los niños totalmente virtual sus clases, los padres estaban muy acostumbrados a que los niños estuviesen ahí en el hogar, tener control de ellos, y ahora vuelven nuevamente presencial, ya no van a poder tener ese control de alguna manera los padres, más sin embargo ellos van a estar muy bien. Ahora, ¿qué genera en los padres? Incertidumbre, la ansiedad, que eso ni que dudarlo, y el estrés que para algunos padres genera el hecho de trasladar a sus niños temprano hacia sus colegios, cosa que desde hace 2 años pues no se tenía, porque ellos hacían su vida, sus horarios, sus actividades de acuerdo a su horario laboral, pero hoy en día tienen que volver, ¿verdad?, a tener ese horario donde llevan a los niños a su colegio y ellos posteriormente al trabajo. Eso les genera estrés. Les genera estrés porque desde un día antes hay que preparar. Hay todo. Exactamente. Y este informe que recientemente veíamos en una información sobre el tema de el impacto del tema de la depresión y la ansiedad en los estudiantes, ¿cómo se tipifica y cómo se logra, digamos, conocer ese tipo de comportamientos a la hora de ponerle atención a nuestros hijos, ¿no? Claro, el hecho de que un niño le diga no quiero volver al colegio, no quiero ir, quiero estar en la casa, eso ya le genera ansiedad a ese niño, ya le genera estrés de alguna manera. ¿Por qué? Porque se siente en su zona de confort, que ha sido su casa durante 2 años, y ahora volver es como nos ha tocado nuevamente preparar a nuestros hijos para que estén ya listos para la actividad presencial en los colegios, ¿verdad? El impacto, pues, de alguna manera para muchas familias no va a ser fácil. He estado yo escuchando a muchos padres de familia que están diciendo otra vez
vamos a tener que lidiar con las quejas, en fin, con todo lo que conlleva, lo que significa tener pues los niños en el hogar. Después tenemos la depresión, que más que todo está medido, considero yo, don Ernesto, en los adolescentes, ¿verdad? Que es más notorio, más marcable en adolescentes. No le voy a decir que en los niños pequeños no sucede, claro que sí, pero se ve mucho más en la adolescencia por todos los cambios hormonales que se sufren. El hecho de que aquel jovencito que le hacían bullying, se libró de bullying durante 2 años. Pasó mucho más tranquilo, vamos a decir así, aunque el bullying a veces trasciende y se vuelve un ciberbullying, ¿verdad? A nivel de las redes sociales. Sí. Pero en este caso, los jovencitos dicen, voy a volver al colegio, me van a volver a molestar, me van a volver a hacer bullying, no quiero ir. Y el adolescente... Y este tema del bullying es estadísticamente se tiene comprobado que es digamos, un factor, un flagelo de manera frecuente. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Siempre ha existido. Siempre en nuestra época se llamaba diferente, sí, ¿verdad? Pero hoy pues es ya puesto como... Lo chingoleaban a uno, decíamos, sí, allá en el pueblo. El patito, me agarraban de patito a alguien. De patito, ¿no? Sí, era muy común, más sin embargo en aquellos tiempos se manejaba de diferente forma. Ahora, ¿sí?, como tenemos niños muy sensibles, nuestra población de niñez y adolescencia es muy sensible, debido pues a todo lo que genera el nuevo milenio y todo los cambios que hay. Entonces ellos son más susceptibles a muchas cosas. Por eso es que en Estados Unidos pues se detectó y se conformó, ¿verdad?, la palabra bullying, el acoso, porque se veía que el niño sufría y que le afectaba emocionalmente a tal grado de llevarlos hasta el suicidio, o depresión severa o el suicidio. Y toda esta, digamos, materia práctica de la vida está siendo tratada desde su perspectiva o está siendo invisibilizada. ¿Cómo se puede categorizar este tema, ¿no? Yo entiendo que en los colegios cualquier síntoma de bullying que se esté llevando a cabo entre compañeros inmediatamente actúan. Pero no sé si esto trasciende a otros niveles, donde a lo mejor, estoy hablando de un colegio privado, donde está activo, no sé si en otros niveles también no existe. Acordémonos que hay de categoría a categoría. Categoría. Bueno, se debería de tratar, ¿verdad? Y a nivel general, tanto nacional como privado, se debe de tener una ayuda, un soporte de apoyo para el padre de familia y para el niño, especialmente que está sufriendo de un acoso, de un bullying. Pero yo le voy a decir que en algunos lugares no se trabaja, se pasa desapercibido, aunque el niño se queje, aunque el niño diga que tiene algún problema, muchas veces es como para el docente o para quien lleva la batuta de la institución, es como decir, no, es que otra vez está haciendo lo mismo, otra vez está diciendo lo mismo. Ya sabemos que tiene ciertos problemas de conducta ese niño, esa niña. Y entonces, pasa desapercibido en el sentido de que no le presta mucha atención. Pero hay otras instituciones privadas que sí se encargan de apoyar muchísimo al estudiante. Pero muchísimo. Cuando yo le digo muchísimo es que están totalmente y constantemente pendientes de ese niño. Y se hace, por ejemplo, a nivel de grado, se hace charlas con todo el grupo. Quisiera entender, ¿verdad?, lo que más viene siendo como una materia agregada al plan, ¿no? Sí, o de alguna manera, de la estructura, sí, o plan de trabajo del grupo. Exactamente. Se incluye dentro del plan de trabajo de valores. Y ahí se les da pues la instrucción adecuada, las charlas adecuadas a los niños de acuerdo al nivel que tienen. Y se comienza desde la parvularia hasta el bachillerato, si el colegio cuenta con bachillerato. Entonces, sí hay colegios que sí trabajan mucho apoyo, y de ahí con el padre de familia o la orientación para ellos y todo. Pero otros sí no trabajan tanto. A ver, en su grado de trabajo como coach familiar y motivacional, licenciada, ¿se puede entender que la educación ha sido digamos, como benefactora desde el punto de vista de recrearle ese valor? Porque el tema del bullying, según estaba leyendo en un artículo,
también representa que la autoestima no solo lo golpea, sino que también ya lo lleva lastimado el niño, por muchas razones de carácter familiares. Y es ahí donde concurre un poco a su papel como profesional, como motivadora, como coach familiar. Sí, exactamente. Hay carencia, ¿verdad? Y baja autoestima en los niños, se presenta muy marcadamente, ¿verdad? Eso es lo primero que el padre de familia nota, que el niño ya no se siente, si era un niño o niña segura de sí mismo, que se sentía muy lindo, era muy contento, era muy feliz, ahora ya no lo es. Dice que es un tonto, que ya no puede, que no le gusta, que no quiere. ¿Y esos son síntomas que debe de alertar a un padre? Exactamente. Son síntomas que todo padre tiene que estar pendiente y detectar a tiempo si su hijo o hija lo está presentando. Pero también en ese mismo artículo hablaba acerca de la responsabilidad que los padres a veces tenemos en ese tipo de comportamientos, sobre todo porque conscientes o inconscientemente a veces nuestras palabras impactan en la conducta. A veces le decimos, mira, no hagas esto, lo volvemos inútil. Le decimos, mira, le estamos diciendo en pocas palabras, mira, tú eres tontito, no sé, hay cosas que a veces tal vez no se quieren decir, pero al final terminan impactando de esa manera, ¿no? Sí, claro, es en el hogar es donde se debe es la primera escuela para manejar las emociones. Si tienen los niños un padre o una madre que en sus emociones ahí anda como barquito a la deriva, como digo yo, su hijo tendrá ese ejemplo y su hijo mirará eso. Y por ende, él va a repetir esa conducta, porque es en el hogar donde se forman todos los valores. Hay algunos padres que dicen, no, es que es en el colegio, en la escuela. No, es en el hogar, porque ahí es de donde vienen los niños y donde cada padre es el indicado, es el que debe de sacar adelante a ese niño, detectar si está pasando por alguna situación y buscarle ayuda. Hay padres, don Ernesto, que saben muchas veces el problema que está presentando su hijo y no le buscan ayuda, porque creen que es como un berrinche o una situación de conducta que está teniendo y que no le van a hacer caso y trasciende, ¿verdad? O sea, casos se han visto y son muy conocidos aquí en el país, donde esos jovencitos se han suicidado. ¿Por qué? Porque no les prestaron atención, cuando se debió de haber tenido como una conversación con él, un detectar qué es lo que estaba pasando con mi hijo, por qué no está siendo social, por qué se encierra tanto en su habitación, por qué pasa mucho tiempo en los dispositivos cuando no tiene tarea, por ejemplo. Porque decir que está en la computadora, si es un día de semana común y corriente y que tiene que buscar alguna información, está bien, pero pasar hasta sábado y domingo con la computadora, con dispositivo móvil, salen a veces fuera del hogar y continúa ese jovencito, esa jovencita utilizando los dispositivos, eso significa que algo está pasando. Ojo con ese punto importante a nuestros amigos padres de familia que nos están sintonizando, todos, porque ese es un común denominador, encontrarlo. A veces con el, digamos, ánimo de querer pasar tranquilos la pareja, dejan a su hijo tranquilo con los dispositivos, ya sea en un restaurante, no digamos en sus casas, en sus cuartos encerrados. Eso nos pasa. Eso pasa y mire, uno tiene que ser bien perceptivo cuando se tienen hijos, de acuerdo a la edad que se tenga, así uno tiene que saber, informarse, cuánto tiempo necesito yo darle el celular a un chiquitín de 5 o 6 años, cuánto tiempo necesita mi hijo adolescente tener su celular también, ¿verdad? O en qué edad proporcionarle un celular, ¿verdad? ¿A qué edad? Porque muchas veces se comete el error de que se le da bien a temprana edad y ese niño sufre de apego hacia ese dispositivo móvil. Y esa es una de las razones por las cuales muchos no quieren regresar a la presencialidad en el colegio. Uno de los aspectos que mayoritariamente podemos ver hoy en día es que la tecnología vino para quedarse. Sí, definitivamente. Pero debe de controlarse. Porque también esos niveles de ansiedad, según el reporte mismo que leía, sirve para ser un instrumento útil, pero también distorsionador hasta de la personalidad misma. Totalmente, lo saca fuera de su personalidad. Y muchos chicos, hemos visto en las noticias, que sufren de una distorsión de su personalidad y creen que lo que está, en donde está, la realidad que está, es lo del juego, por ejemplo, que juegan, ¿verdad? A veces en línea con otros niños de otros países, en fin. Lo que en general significa el hecho de
que como padres debemos tener un control sobre nuestros hijos en cuanto al uso de dispositivos en el hogar y fuera de este. Porque muchas veces, si no se tiene, como bien se dijo y bien se sabe, a veces por comodidad el padre viene y le facilita a ese joven el dispositivo, y pues el jovencito o la niña o el niño pues se aprovecha de eso y pasa su tiempo en eso. Y ya no hay esa calidad de familia, esa unión de familia, donde ya no hay ni comunicación. Ahora la comunicación es a través de eso. Fíjese que yo he visto que si el hogar la casa es grande, los jovencitos están en la parte superior y los padres en la inferior, el jovencito le está preguntando a la planta, la primera, ¿no? Le está preguntando a la mamá algo, o la mamá baja a comer. O sea, ya ni siquiera sube a la habitación, tontón, hijo. Sí, hay un nivel de afectación, digamos, como que se está trastocando, se está lastimando, se está perdiendo. Se está perdiendo, así es. La unión de familia, la comunicación, el amor, el afecto. Ahora las relaciones entre jóvenes son virtuales, las relaciones de noviazgo muchas veces. Moraleja para todos, creo que es pensar y sostener que el uso de la tecnología al inicio de un año escolar es bueno para que los estudiantes los niños puedan tener acceso a bibliotecas virtuales, sí. Pero también es importante que nosotros como padres de familia le demos el comportamiento, le demos el tiempo y la atención debida para controlar el tipo de contenidos que ellos ven, así, ¿verdad? Es, exactamente. Porque no puede quedar bajo esa lógica de que los niños tienen acceso a un dispositivo donde tienen al mundo, ¿verdad? En sus manos, tienen al mundo en sus manos, y no se está aprovechando para bien de poder sacarle el mejor provecho desde el punto de vista de materias o de temas importantes que ahí se encuentran, sino que a lo mejor pueden ser factores distractores incluso del efecto de una buena educación que pueden recibir. Exactamente. Quiero darle la más cordial bienvenida a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, que ya se encuentra acá con nosotros. Bienvenido, Javier. Buenos días, Ernesto. Buenos días, colegas. Mucho gusto y un placer estar por acá de nuevo. Gracias. Ya te extrañamos menos que el típico tráfico, ¿verdad? Del día lunes. Terrible. Te trajo acá, pero... En cuestión de segundos se pone rapidito... Sí. Congestionado la cosa. Se complicó, pero ya estás acá y gracias nuevamente por aceptar nuestras invitaciones. Estamos arrancando el año escolar casi, ¿no? Sí, ya comenzamos la semana pasada, ya tenemos 5 días de estar trabajando. Pero entiendo que en febrero entra otro grupo, ¿no? Es el sector público que entra el 6 de febrero, pero antes del 6 de febrero tendremos ya el 100% de nuestros colegios privados ya trabajando en clases presenciales. Hablaba con la licenciada Susana Galán, que ella es coach familiar y motivacional, sobre las expectativas que se tienen de cara a este año, específicamente cuando se trata de ver que entramos ya a una modalidad que prácticamente ya es la normalidad de lo que antes no teníamos. Así es. Bueno, no es ya una opción la modalidad presencial, ya es una obligación, es lo que ya la autoridad pertinente ha dictado que debe de funcionar como una forma de atender el servicio educativo. Es una buena noticia, para muchos era una cosa esperada. De hecho, nuestro sistema educativo privado finalizó el año 2022 casi en 100% en modalidad presencial. Ya prácticamente, pues para esto, la gente, pues, si no lo autorizaban oficialmente, ya estaba por medio de los padres de familia consentido de que se iba a trabajar de esa manera. ¿Cuáles son las expectativas? Nosotros creemos que esto da una gran oportunidad a la familia salvadoreña para poder incorporarse a una modalidad que le va a sumar productos educativos más satisfactorios que los que hemos tenido en modalidad no presencial. Tú sabes que lo hemos hablado acá muchas veces, incluso con expertos internacionales, que este tema de la modalidad le trajo suficientes, digamos, problemas de cumplimiento de metas y objetivos al sistema educativo. Y eso todavía nos ha dejado a deber para el futuro, digamos, algunas secuelas que
que van a ser difíciles de poder solucionar. Las promociones, por ejemplo, que ya hemos, digamos, entregado, como la del 2020 y 2021 de bachillerato, imagínate qué promoción. Entonces, y no tan diferente es la promoción 2021-2022. Yo creo que le va a ir mejor a la 2022-2023 de bachillerato, digo porque son 2 años nada más los que tenemos para poder trabajar con ellos. Hablaba hace poco, por ejemplo, también con la Universidad Nacional, que la Universidad Nacional comenzó a hacer un sistema no presencial desde 2020. Entonces tú tienes 2020, 2021, 2022 y 2023 no presencial en estudio superior público. Entonces, prácticamente esta promoción no va a conocer la universidad físicamente, ¿verdad? Fíjate que no habíamos llegado todavía a ese nivel, porque con antelación hacíamos una evaluación de cómo llegan los estudiantes, ¿verdad? Desde el punto de vista motivacional, desde el punto de vista de sus estados. Venía escuchándolos ahí. De sus estados emocionales. Y realmente este es un factor importante que no se puede soslayar en un análisis como el que queremos llegar a concluir este día. Es decir, cómo y cuáles son las expectativas que puede crear este nuevo ambiente en el que se recrea la educación del país. Contigo, como bien lo decíamos, en el pasado hemos hablado incluso de una currícula adaptable a un modelo de mundo diferente a como se tenía, y otros aspectos que sin duda alguna. Pero aquí tiene que ver mucho el papel tanto de la primera escuela, como lo decía la licenciada, que es el hogar, ¿verdad? La primera escuela es el hogar, del estudiante como tal, y de los instrumentos programáticos que tiene una escuela. Licenciada. Sí, exactamente. Sabemos que de alguna manera hay a veces carencias en los hogares, pero esto no ha sido mucha limitante como para que los chicos no vayan a salir a desarrollarse. Más sin embargo, yo comparto la idea del licenciado Hernández en cuanto a lo de los bachilleres. La carencia que se ha tenido no ha sido la misma. He tenido la oportunidad de hablar con maestros de diferentes niveles, y pues si vamos a comenzar desde la parvularia, un montón de carencias en cuanto a la educación virtual. ¿Por qué? Porque los padres no podían tener a un chiquitín de 3 años durante 45 o 50 minutos frente a la computadora, quieto. Porque sabemos que son niños, pues de esas edades necesitan mucha actividad física, ¿verdad? Entonces, sí, hubo mucho padre que dijo, que no vaya a la parvularia y hay que, hasta que esto se arregle, pues entonces va al kinder, ¿verdad? O toma la clase virtual. Entonces, todo eso ha venido como a bajar el nivel de aprendizaje en los niños. Y es notorio, como le digo, porque en el lado de los pequeñitos yo he podido ver mucho problema de lenguaje, pero bastante. Porque están en casa, no hay estimulación. ¿Estimulación de qué? Si quiere algo y solo señala, mamá o papá o quien esté a cargo de ese niño, esa niña, le lleva lo que necesita. Entonces, no hay estimulación. En los colegios, pues ya en modalidad presencial, tienen sus actividades en cuanto a los pequeñitos, de diferentes actividades donde ellos necesitan tanto una estimulación del lenguaje como una estimulación sensorial. Entonces, quieras o no, eso ha venido como a minar el desarrollo de los niños. Y vamos a hablar de los niños de 7 a 12 años, ¿verdad? Que también, que si no se conectaba, yo tenía quejas de mamás que mire que este niño, por más que le digo, no se me conecta. Y la maestra ahí está insistiendo y todo, y no se conecta. Y al preguntarle, es que no quiero, no, es que tengo sueño. Todo eso ha venido a sumar el retraso en los niños, en el aprendizaje. Y ya vamos a decir lo de los bachilleratos, pues como ya que es otro mundo, como lo estaba planteando. Buenos días, dice alguien acá, ya se inicia dando las clases en inglés desde parvularia, pregunta. Sí. Creo que es con respecto a los colegios. Todos los maestros han recibido clases de inglés en su formación, por lo que deberían estar capacitados para enseñar inglés, ¿no? Así es. Bueno, nosotros con colegios privados no tenemos ningún problema con esto, porque hemos estado desde siempre trabajando este tema de la educación bilingüe en los colegios privados desde la parvularia, desde que los colegios se fundan para este fin. No ha estado lejos de esta realidad la necesidad de poder incursionar en una innovación que pueda llevarnos a una competitividad más efectiva
como centros educativos privados. Y como nosotros también en esta oportunidad hemos querido también incrementar, Ernesto, las horas clases que estamos trabajando en educación básica y parvularia para poder llevar a cabo un proyecto más completo que tiene que ser, digamos, sumarle a esto la actividad bilingüe, que ya tenemos experiencia con los colegios bilingües y biculturales que hemos trabajado en esto. Es fácil copiar experiencias exitosas de este tipo y también nuestros recursos docentes están capacitados para este tipo, porque no es una cosa que estamos haciendo desde ahora en adelante, sino desde ayer para ahora y de ahora para el futuro. Hemos, además de eso, aprendido de la pandemia que la tecnología es un componente importante que no debe descartarse. Tampoco estar supeditado a que esto va a ser lo principal, pero que va a ser algo que va a ayudarnos pues a desempeñar una mejor efectividad en el servicio de la educación. Y también a esto sumarle que no solamente debe de incursionarse en este tema del tema bilingüe, sino también en otros factores que hacen de la educación un componente integral para el desarrollo social. Bueno, me voy a permitir hacer una pausa comercial. Vamos a darle lectura a muchos comentarios que nos están haciendo nuestros televidentes, específicamente cuando se trata de ver del estado de la salud mental. Creo que el tema de la salud mental, que debería de ser, bueno, rápido encontré uno que decía, Ernesto, el tema de la salud mental debería de ser tema de programático dentro de los modelos educativos. Bueno, trabajar con eso, pero no sé si es el Ministerio de Educación o es el caso a Salud que le corresponde. De hecho, estará con nosotros en unos minutos también el ministro de Salud Pública, el doctor Francisco Laví, que vamos a hablar precisamente de esos temas, ¿no? Vamos a hablar de eso también cuando regresemos. Vamos a la pausa, 6:58. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. El tema de la salud mental también debe de ser punto de honor en un eje programático educativo, decía un televidente, ¿no? Definitivamente que sí. Cuando yo le mencionaba lo de programa de valores, era enfocado en eso, en trabajar salud mental en los niños. ¿Por qué? Porque las carencias están, aunque en el hogar sabemos que es la primera escuela, pero de no tener eso es el hogar, pues se suple dentro de la institución. Esto como interés de algunas instituciones privadas que pusieron, que establecieron, que hablaron con el psicólogo que estaba a cargo en el colegio y se implementó como un curso pues de valores donde se les daba la charla desde el nivel, como le comentaba hace ratito, desde el nivel que ellos tenían de edad, así se les platicaba. Ok, dice acá, porque eso da ¿cómo se llama? Pie para otros comentarios que están haciendo. A ver, dice acá un televidente que me parece que es bien interesante, Ernesto, dice, el tema de la salud mental no solo debe verse como reflejo de unos estudiantes que a lo mejor vengan de una familia que son disfuncionales. Hay que ver también el estado de la formación que tienen los maestros, de quienes en su momento no se puede, dice, obviar que a lo mejor traen problemas de carácter económico, problemas de inseguridad, aunque ahora esta se ha reducido, dice, en los lugares a veces de donde tenían que trabajar o vivir ellos. Me parece que es muy interesante también esa intervención, el rol del maestro frente a ellos. El estrés y la ansiedad no ha sido un problema ausente en la sociedad salvadoreña desde antes. Bueno, tú sabes, tan golpeados que hemos sido por factores de todo tipo. La guerra civil, por ejemplo, que nos ha dejado como salud mental a nosotros. Todavía hay secuelas fuertes de gente que vivió experiencias tan duras, de hasta ver cómo mataban a su madre, a su padre, y cruelmente así vivido esto. Y esto trasciende también en el sistema educativo, porque lo que en la familia se vive, en el sistema educativo se desviste. Entonces esto prácticamente no es un tema ausente, no es un problema ausente, pero en el modelo educativo que hemos estado desarrollando posguerra, la reforma educativa contempló este modelo, digamos, asignaturas que pudiesen aportar algo para esta problemática que se veía venir, y que se fortalece esta problemática con otros factores que también la sociedad pues ha seguido viviendo. Y hemos tenido transversalmente también otros
estrategias que la misma currícula ha ido desempeñando para poder, digamos, afrontar este problema. Por ejemplo, recuerdo que cuando se fundó la educación media, esta reforma, se trabajó el eje transversal de educación en población, por ejemplo, la asignatura de orientación para la vida. Se trabajó también en el nivel básico este tema en estudios sociales con algunos contenidos que llevaban a orientar este tipo de situaciones. En el mismo lenguaje también, se han formulado algunos contenidos para esto. Y últimamente, aunque ahí medio hecho, mal hecho, el programa curricular de moral, urbanidad y cívica, un poco también ayuda a esta situación. Sin embargo, los colegios privados le colocamos un componente importante ya con orientación cristiana. Que es otro factor. Que es otro factor, que ya esa es la mística de cada colegio. No es, ya ese es el componente, digamos, el toque que le pone cada colegio para cómo trabajar este tema. Porque el acoso, el ciberacoso, digamos, el bullying, no es un tema ausente desde antes. Lo vivimos nosotros, lo vivieron nuestros padres, lo viven nuestros hijos, lo van a vivir nuestros nietos. Esto está ahí siempre presente porque es paradójico, pero lo crea el sistema, y verdad, y lo enfrentamos todos, pero la problemática trasciende del hogar. O sea, si en el hogar se crean condiciones para poder ser vulnerable el hijo, la niña o el niño en el colegio, eso va a pasar. Vean, nosotros hemos tenido experiencias en colegios privados súper difíciles que enfrentar, donde de verdad el hogar tiene una gran responsabilidad en esto. La primera escuela, como le estaban ustedes llamando acá, que es muy importante ese concepto, pero la sociedad misma comenzó a desfigurar su esquema familiar con esto de todo lo que hemos vivido de la guerra, y después las pandemias y todas estas cosas contribuyen a que estas cosas, en vez de mejorar, empeoren. A ver, pero aquí hay un elemento también importante que no lo hemos abordado, y dice un televidente, Ernesto, es bueno que digan que los colegios y las escuelas públicas ahora están menos expuestas a la delincuencia. Ese es un factor que puede provocar un despegue para corregir todos los problemas de los cuales se están mencionando en tu entrevista. Dice. Interesante, ¿no? Sí, el tema de la seguridad, creo que ya es un entorno diferente el que se está teniendo en los barrios, en las colonias. No sé si será una generalidad. Mire, el aumento de estudiantes en colegios privados a raíz de estas medidas que se han llevado a cabo ha sido muy bueno. Claro que sí, por supuesto. Porque ya no hay el temor aquel de que los territorios están siendo dominados y están siendo, digamos, amenazados los estudiantes que puedan llegar de otros territorios. Esto es un factor muy positivo y que, pues, si tú escucharas, Ernesto, fuera de nuestra frontera, cómo la gente alaba esta medida, es una cosa admirable. Yo me quedo admirable. Mira, fuimos a Guatemala a ver unas tecnologías que vamos a comprar para los colegios, y llegamos a unos colegios ahí y algunas madres guatemaltecas, ¿verdad? ¿Ustedes son de El Salvador? Sí. Ay, qué presidente el que tiene. O sea, felicitándonos por el presidente, ¿verdad? Entonces, y nos hablaban de estas medidas y todas estas cosas. Una cosa que fuera de serie, ¿verdad? Entonces, pero nosotros como colegios privados realmente reconocemos y agradecemos estas medidas que ahora nos están llevando, pues, obviamente a tener mayor seguridad y retornando los estudiantes que de alguna manera habían abandonado nuestras aulas. Eso es una cosa muy positiva. Sí, así es. Y obviamente, como nuestro televidente lo dice, esa seguridad también contribuye a que ahora, pues, podamos vivir un ambiente interno de nuestros colegios privados con mayor certeza de lo que estamos haciendo. Porque la inseguridad no solamente se veía venir porque habían problemas difíciles en el entorno del colegio, sino también porque el trayecto que había del hogar al colegio era una cosa que había que pensar a dos veces para poder inscribir un hijo en un colegio, ¿verdad? Entonces, como modelo educativo que se ve venir
porque no teníamos todavía configurado cuál es el modelo educativo de nuestro país. Pero va a haber un incremento en las horas, ¿no? Bueno, en colegios privados, nuestro modelo educativo de colegios privados está reconvirtiéndose en una cosa en la que lo que estamos tratando de esforzarnos es en trabajar más tiempo efectivo en el aula y con mejores propósitos y objetivos y metas que nos puedan llevar a dos cosas, Ernesto. Primero, que los contenidos que tenemos obligación de atender en el presente ciclo escolar se puedan desarrollar al 100%. Y segundo, que se pueda remediar lo que de alguna manera no pudo remediarse en anteriores experiencias, en los ciclos anteriores, por las cosas ya conocidas de las pandemias y otros factores. Entonces, el alargar nuestra jornada laboral de 25 a 30 horas en algunos colegios privados, porque no es en todos, es en algunos que están comenzando a reconvertir su plan de estudios internos y que puedan de alguna manera también atenderse no solamente las asignaturas curriculares, sino que el valor agregado que estamos dando con otras asignaturas y sumándole a esto la tecnología como una asignatura, el segundo y tercer idioma como otra asignatura más, todo esto obliga a que no podamos mutilar ya las horas clases que están dadas para las asignaturas curriculares, sino que podamos extender nuestro horario en una hora que sea antes de la jornada acostumbrada o una hora clase diaria después de la jornada acostumbrada. Licenciada, hay una pregunta acá que me gustaría también conocerla desde su perspectiva, la respuesta. Dice acá, Ernesto, es bien importante la presencia de la psicóloga. Dice que es psicóloga, pero bueno, sí, ¿verdad? Trabaja en esas áreas motivacionales también. Mental, sí. Pero dice acá, qué bueno que esté ahí y sería bueno que analizaran qué grado de comunicación existe entre los padres de familia y las escuelas públicas especialmente. Ajá, muy porque están, hay un divorcio grande. Mire, muy buen punto, excelente punto, amigo televidente. Muchas veces no se tiene la comunicación entre los docentes o el docente y los padres de familia. Hay muchas instituciones, y no me dejará mentir, licenciado Hernández, donde son como muy abiertos, muy receptivos y tratan de ayudar, apoyar al máximo al padre de familia en cuanto a las necesidades que tienen en relación a sus hijos. Pero en otras instituciones, no. En otras instituciones tratan de mantenerlo como muy alejado al padre de familia, de modo de que no se involucre tanto con la institución. ¿Esto por qué? Porque a veces se está teniendo situaciones de problemas dentro del colegio con X o Y niño y no quieren como afrontar o no pueden resolver, porque con eso me he encontrado yo hace algún tiempo, que no pueden resolver, por ejemplo, un caso de bullying o de maltrato hacia un determinado alumno. Entonces, lo que hacen es, no recibimos al padre, o lo reciben solo 1 o 2 veces y hasta ahí nomás, pero no le resuelven la situación. Entonces, hay colegios que sí son muy abiertos, tienen mucha apertura y usted puede comunicarse perfectamente con ellos y todo, pero en otros casos no sucede. Dice don Jorge Villegas de Bases Magisteriales, dice, no es solo responsabilidad del alumno, debe de intervenir el padre de familia y el Ministerio de Educación en el concepto de aprendizaje general. Interesante la buena verdad. Sí, muy bueno. A ver, hay un historial de matrícula, ¿cómo estamos? Vamos a ver si estadísticamente la podemos colocar en pantalla, que la fuente viene del Ministerio de Educación, con relación a lo que hemos tenido en los últimos años en cuanto a matrícula escolar, Javier. Correcto. ¿Qué nos dice ese número? Bueno, es una fotografía importante donde estamos, digamos, en condiciones de observar una disminución, un de más a menos en cantidad de estudiantes que ingresan al sistema. No está lejos de lo que hemos venido declarando como colegios privados de eso. Ustedes ahí muy bien lo han recogido en esa situación. De 1.600, si la ponemos de nuevo, por favor, de 1 millón. Podemos ampliarla. De 1,5 millones más del año 2014 a venir a 1.200.000 en el 2022, es una situación que debe de preocupar.
Y es lo que siempre nosotros decíamos. O sea, ¿dónde están estos estudiantes? Bueno, pero ¿será que han migrado? Pues sí, o sea, estamos hablando de todos los niveles. O han desertado, estamos hablando del campo laboral. Estamos hablando de todos los niveles educativos, ¿verdad? Sí. Es que es un nivel de preocupación grandísimo. A nosotros, o se perdieron en el camino. Nosotros como colegios privados nos interesan los números porque, pues nosotros es la única forma de subsistir que tenemos de tener estudiantes, si no los colegios mueren. En la escuela pública, pues la historia es otra, ¿verdad? Pero para nosotros, ver que 400.000 estudiantes ya no los tenés en el aula. Desde el 2014 para acá, ese es el nivel estadístico. Aquí puede decir la gente, no, es que fíjese que el nivel de natalidad bajó. Ya no están naciendo niños. Puede decir alguien. No, pero es que fíjese que eso no lo creo. Eso no se cree, cabrón. Pero así me decían algunos. Otros dicen, no, es que fíjese de que... Hoy hay que preguntar al ministro entonces eso, a ver cómo está el nivel de natalidad. Dice también, no, es que fíjese que emigraron. Oiga, pero estamos hablando de una cantidad fuerte y seria, ¿verdad? Hace poco fue una cosa de que me encuestaban tanto por este numerito del 15.000 estudiantes que pasaron del sector privado al sector público, y les digo yo, ¿y de qué se alarman con 15.000 estudiantes que pasan del sector privado al sector público? ¿Saben cuántas escuelas públicas hay en el país? Más de 5.000, Ernesto. O sea, llegaron 3 alumnos a cada escuela pública de un colegio privado. ¿O no? O sea, y eso va a convertir a una escuela pública en un... O sea, por llegar de 3 alumnos de un colegio privado. Ahora, se le van 15.000 a los colegios privados. Son 1.000 colegios privados en el país. Se le fueron 15 estudiantes de cada colegio, en promedio. Sí. Los datos son, digamos, preocupantes desde el punto de vista que significa finanzas para los colegios. Pero para nosotros, hablar de esos 400.000 estudiantes que hemos venido hablando ¿desde cuándo aquí en este foro? Sí, hemos estado siempre ¿desde cuándo? Ese tema. Así es, y no está lejos de lo que hemos dicho. Ahora, ¿qué hemos hecho para poder recuperarlo? Los colegios privados hemos trabajado seriamente en procesos de ese tipo. Fíjate que es bien interesante ese punto que llegamos. Voy a hacer una pausa y regreso de nuevo con ustedes para ir un poco concluyendo. Hay muchas preguntas que van a enriquecer aún más el contenido de lo que estamos conversando. Por ejemplo, en ese tema, dice, buenos días, Ernesto, sería bueno que analizaran el tema de la migración, porque muchos pueden haber migrado también, claro, ¿verdad? Sí, y eso lo vemos reflejado con las estadísticas que en las fronteras están viéndose de salvadoreños y niños. Tenemos que hacer otro programa de noche para... Definitivamente. Vamos a la pausa y regreso con ustedes con la parte concluyente. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Marta Calderón nos dice, la semana pasada se inauguraron 6 cubos en varios lugares estratégicos, donde antes eran lugares conflictivos y los jóvenes no podían asistir a las escuelas. ¿Cómo ven esos proyectos? Preguntan. Muy buenos, muy buenos. Tienen esa oportunidad a nivel de comunidad de asistir a esos lugares, a los cubos, donde van a desarrollar diferentes formación los niños, los jóvenes y los adultos, ¿verdad? Y tienen como un acceso más directo, no necesariamente tienen que ir a un cibercafé o algo. Sí, ahí tienen la tecnología. Sí, no, muy bueno. Y las condiciones de infraestructura, que ojalá este tema de las escuelas que se dijeron se iban a reconstruir, creo que era una por día, no sé, pero ya comenzaron, creo, con ese proyecto, ¿no? Bueno, Cubo hay que decir que significa Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Así es. Aunque tiene la forma de cubo, pero eso significa, ¿verdad? Sí, y toda medida que venga a sumar para una mejor atención a la juventud es bienvenida. Y por supuesto que este es un invento importante del gobierno. Si son centros de concentración para cosas positivas de la juventud, bienvenidas. Y sobre todo en zonas que antes eran... en zonas que eran complicadas, pues, ¿verdad? Sí. Creo que es digno de reconocer. Yo sí quiero llamar la atención a una cosa, Ernesto. Y aquí nadie habla de esto. Yo sí quiero llamar atención a esto. Señores, ¿qué hacen las casas de la cultura en los municipios? ¿A qué se dedican?
Ahora ya no. ¿A qué se dedican? Y que todavía hay, perdón. Por supuesto sí, que hay. Sí. Pero estoy preguntando, ¿cuál es el plan de trabajo de las casas de la cultura en nuestro país? Recuerdo que uno las visitaba para irse a era una biblioteca. Ahí llegabas tú a consultar el libro de televisión educativa, del Tazumal, el álgebra, porque no tenías en la casa, ¿sí? Pero ¿a qué se dedican? Digo, porque esta función que está cumpliendo estos cubos pareciera ser que tiene mucho que ver con la función que cumple o deberían cumplir las casas de la cultura de cada municipio. Y en algunos municipios hay más de una. Entonces yo creo que es importante recalcar esto porque los planes debemos de trabajarlos integralmente. Si no nos integramos en un mismo camino, un mismo rumbo, vamos a estar haciendo cosas distintas con verdad. Ok, vamos a ver, aquí dice, buenos días Ernesto, Imelda Morales de Rauda, dice. Buenos días Ernesto, soy maestra jubilada, siempre trabajé en un colegio privado, la diferencia entre un privado y un público es que nos capacita de manera constante. Fui maestra del colegio montessoriano, dice. Ah, qué bonito. Sí. Qué bueno. Sí, exacto, hay instituciones donde sí se brindan ese apoyo, ¿verdad?, a los docentes y hay mucha capacitación. Hoy en día, no me dejará mentir el licenciado Hernán, hoy hay más capacitaciones para los docentes, mucho más preparación, pero también vemos, y voy a meter este tema, donde el docente está capacitado, está trabajando en un colegio lindo, pero no tiene motivación personal, porque a veces tienen problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, de trastornos generalizados, de ansiedad. Entonces, eso baja el rendimiento académico del docente para trabajar con los niños. Eso también hay que tener mucho cuidado en todas las instituciones, ya sea públicas o privadas, donde hay que esforzarse, hay que trabajar mucho la salud mental de los docentes en general. Mire, capacitar me informo de algún tema nuevo que hay hoy en día, de la tecnología y todo. Pero ojo, trabajar mucho la integridad de ese docente es mucho más valioso que todo, porque es el docente el que está en contacto con esos niños. Claribel de Barber nos dice, la educación debe cambiar, Ernesto, además de enseñar para ser un profesional, enseñar habilidades técnicas y realizar proyectos de formación en deporte y competitividad entre centros a nivel nacional. Bueno, en colegios privados eso es lo que estamos haciendo. Tus conclusiones y tu expectativa para este año. Yo tengo que decir que la familia salvadoreña debe de confiar en un sistema privado que le está proveyendo las suficientes herramientas para que sus hijos se preparen para la vida. No estamos formando solamente al profesional del mañana, sino también al ciudadano del mañana. Eso es lo importante. Y sobre todo esto, dejar claro que nuestro modelo educativo como colegios privados está orientado con un rumbo seguro hacia dónde vamos. Por eso es que tenemos todos estos cambios que acabamos de anunciar, Ernesto, porque nosotros no estamos creyendo en que debemos seguir improvisando para el futuro. Debemos de planificar y medir esas planificaciones para ver cuánto acierto tenemos o si debemos redireccionar nuestro plan de trabajo. Ok, interesante. Sus conclusiones y expectativas, porque solo hemos hablado de la parte básica, ¿no? De la primaria a la básica. Hemos hablado de la educación superior, lo vamos a hacer más adelante. Otro programa más. Otro programa más. Es un tema también importante. Así es. Bueno, que siempre estemos muy al pendiente de nuestros niños como padres y como instituciones que apoyemos en su totalidad a esos alumnos y a esos padres de familia que siempre están ávidos por tener y mantener una buena comunicación con sus instituciones privadas donde tienen a sus hijitos, ¿verdad? Así que no nos olvidemos de la salud mental. Privado, ¿no? Público y privado, sí. Bueno, les agradezco, gracias licenciada por habernos acompañado. Usted, gracias por la invitación. Y Javier, como siempre, dispuesto a acompañarnos en el análisis de esos temas que son muy importantes para el país. Muchas gracias. El tema de la educación. Sí, gracias. El ministro de Salud viene en cuestión de segundos. Quédese con nosotros, vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Salud Pública, el doctor Francisco Laví, que está también acá con nosotros para hacer una evaluación del trabajo que lleva la cartera que él representa,
con relación a muchas enfermedades y tratamientos que se están haciendo de cara a lo que cerramos el ciclo del año 2022, ¿verdad? Que todavía sigue siendo el COVID punto de honor en temas de emergencias, etcétera, etcétera, y otros aspectos elementales como el tema de la salud mental, que lo conversábamos con los especialistas en el área de docentes. Gracias por acompañarnos, ministro, bienvenido. Un placer siempre estar acompañándolos tan tempranas horas y siempre informando a la población de todo lo que está sucediendo en el tema de salud. Yo creo que es importante hablar de los aspectos como la salud mental, que ha sido uno de los puntos claves en estos años y precisamente por el tema post-pandémico en el cual pues ha tenido que la población adaptar a una realidad de la cual definitivamente no estábamos acostumbrados, desde los más pequeños hasta los más grandes, pero importante es darnos cuenta que la salud mental es trazadora. Cuando nosotros hablamos de salud, no solo nos referimos a un estado de bienestar físico, sino que también tienen que estar integrados los componentes de salud mental o los componentes también psicológicos y el componente social. Estas tres partes son importantísimas para poder decir que una persona tiene salud. Cuando nosotros ampliamos el concepto de la salud, nos damos cuenta de que va más allá de no tener un dolor abdominal o va más allá de no tener un dolor de cabeza, sino que tiene que incorporarse también el tema mental y tiene que incorporarse el ámbito social. Y en el ámbito mental podemos hablar cómo ha venido creciendo todo el tratamiento de salud mental a lo largo de todos los hospitales. Cada una de las diferentes áreas hospitalarias tiene su área de atención de salud mental y eso yo creo que es muy importante el resaltarlo, pero también a través del primer nivel de atención y a través de las atenciones que se dan en el call center de llamadas, que eso sí es importante tenerlo, el 131, que viene dando una atención importante a la red, a toda la población salvadoreña a través de la red hospitalaria, pero que también debemos hacer mención, va quitando aquellas barreras o aquellos tabús que existían, porque fíjese, es muy común que cuando a usted le dicen, mire, tiene que llevar a pasar consulta a un psiquiatra. Uno se asusta y dice, no, mire, yo no voy a ir ahí porque yo no estoy loco. Pero la salud mental es una parte fundamental de todo sistema de salud, pero que está compuesto no solo por el tema de un especialista médico, sino que también por el tema de especialistas sanitarios como lo son los psicólogos y todo el personal que va dando el acompañamiento. Mire, ministro, quizás esta era digamos, mi primera pregunta debió haber sido esta. ¿Tenemos programas de salud mental dentro de la línea pública de servicios? Totalmente. Y no solo tenemos programas de salud mental, sino que tenemos objetivos que están siendo cumplidos dependiendo de cada aspecto de la salud pública. ¿Qué tan prioridad o qué tanta, digamos, atenciones se reciben? Porque fíjense que ese es uno de los temas que lo conversábamos con sus antecesores desde el punto de vista educativo, pero también en lo cotidiano estamos viendo exacerbados casos donde de intolerancia, por ejemplo, a la hora de conducir. Prueba de ello es lo que viralmente conocemos en las redes, etcétera, etcétera. Entonces alguien dice, bueno, parece ser que aquí tenemos un problema de salud mental que no se está atendiendo en la población. Sí, mire, yo creo que es muy importante el hacer una diferencia. Hay diferentes aspectos en la salud mental y parte de otros problemas sociales como son la intolerancia. Y la intolerancia, pues, en ocasiones ¿No se deriva de la salud mental la intolerancia? Puede tener componentes, pero creo que hay que hacer una mención en el aspecto de que no todo depende del sistema o de la salud mental que pueda tener la persona o del sistema de salud en general. Ahora, hay que ver algo importante. Está a disposición para todos los salvadoreños el poder recibir un tratamiento. El problema es que no solo se trata de que exista, sino que la población salvadoreña use el servicio de salud en el tema de la salud mental. Entonces, muy probablemente la mayoría de condicionantes que llevan a una persona a intolerancia no siempre tienen que ver con salud mental o con un trastorno de alguna índole sanitaria mental, sino que a veces tienen que ver con otro tipo de presiones sociales, y es importante ahí donde hablamos de la salud en el ámbito social, que pueden condicionar a que una persona tenga intolerancia. Entonces, en ese aspecto, usted puede contemplar problemas económicos, problemas laborales, problemas de toda índole que deben de ser, pues, de alguna manera resueltos para que la cantidad o el tipo de actuaciones de intolerancia pues, pueda disminuir. Ahora, para poder recibir esa atención en el sistema de salud es totalmente gratuita. ¿Qué necesitamos?
Bueno, necesitamos exponer nuestro caso a nuestro médico en la unidad de salud, que nos va a hacer una referencia o nos va a derivar a una de las áreas hospitalarias donde se dan terapia cognitiva, donde podemos tener un acercamiento con un personal especializado que nos va a poder ir orientando en cada paso, porque la salud mental es un trabajo que debe llevarse de la mano paciente-sanitario, y esto permite construir relaciones fuertes en las cuales la comunicación es vital, y esto permite poder llegar a solucionar problemas importantes de salud mental, y eso se llama terapia cognitiva. Entonces creo que es muy importante el comprender que esa terapia va avanzando desde el personal inminentemente de la unidad de salud, el personal de trabajo social, el personal de psicólogos, el personal de psiquiatras y el personal que va a enfocarse a manejar los diferentes trastornos que podemos tener. Hay incremento, decía alguien, ¿se ha incrementado los niveles de consulta en esta sí, rama? Hemos tenido COVID o post-COVID. Yo creo que post-COVID hemos tenido un poquito más de consultas, y cada año la tendencia es que se va incrementando. ¿Y por qué? No porque haya más necesidad de salud mental, quiero aclarar eso, es muy importante. Salud mental o trastornos depresivos, de ansiedad y los múltiples trastornos obsesivos compulsivos que existen, que pueden llegar a desencadenar cuadros de intolerancia, siempre han existido. La situación es que ahora la población está siendo más afluente, o la población está teniendo menos tabús, restricciones que generan que la población pueda utilizar, digamos, estos servicios de salud. Ok. Bueno, interesante conocer desde esa, digamos, perspectiva de trabajo que tienen ustedes junto con los modelos educativos. Docentes y médicos han estado llamando a la población, hoy que vamos al año escolar, a ser precavidos o tener precaución todavía por algunos aspectos. Yo creo que debemos recordar que estamos en una situación en la que estamos saliendo de una crisis sanitaria mundial, pero que estamos en un país en el cual en este año, del tiempo que llevamos, hemos tenido una tan sola letalidad a causa de la enfermedad. 22 días sin letalidad. Y eso es un dato importante que nos dice a nosotros, bueno, tenemos que tomar nuestras precauciones, pero también tenemos que ir llevando una vida normal. Y esto nos permite, pues, ir solventando aquellos trastornos de ansiedad y aquellos trastornos de depresión que por alguna razón, al no llevar una vida rutinaria, se fueron generando. Yo le voy a poner un ejemplo bien básico y bien interesante. Cuando usted tiene un adulto mayor, normalmente él está acostumbrado a estar en su hogar, con la familia, y hasta cierto punto hace una interacción social normal. Pero cuando este adulto mayor, usted lo saca de su casa, lo lleva a donde un familiar, a quedarse una semana, o lo lleva a otro lugar, puede ser un área hospitalaria, lo que sucede es que el adulto mayor desconoce a las personas. ¿Por qué? Porque lo saca de su área en particular o de sus actividades en particular, y esto genera trastornos en la conducta o trastornos sociales importantes, entonces, o trastornos psicológicos importantes. El mismo concepto puede aplicarse en la pandemia. Nosotros estamos acostumbrados a llevar una vida sin ningún compromiso de usar equipo de protección, sin tener el temor que íbamos a adquirir una enfermedad respiratoria, pero luego de la pandemia se generaron condiciones que al no realizar lo que cotidianamente veníamos realizando, entonces la población comenzó a tener ciertas actividades o ciertas conductas que no eran lo usual, y entonces es ahí donde la salud mental ha venido a aumentarse en el uso, y también el aprovechar el terreno para poder de alguna manera ir planteando bien los objetivos de tratamiento a través del Ministerio de Salud. Ahora, este tema, sin duda alguna, post-COVID, representa lo que siempre hablamos con usted, ministro, que es una enfermedad que vino para quedarse, ¿no? O sea, aprender a lidiar con ello. Es correcto, hay que aprender a lidiar con ello, es una enfermedad que vino para quedarse, pero es una enfermedad que también debemos no tener el temor de que va a seguir siendo por siempre una característica tan agresiva como lo fue al principio. Okay. ¿Y cómo lo vemos? Las influencias. Mire, si la antecesora de esta pandemia fue la influenza, entonces ahora vemos a la influenza y decimos, ¿vino para quedarse la influenza? Sí, vino para quedarse en su momento, pero nadie nos preocupábamos antes del 2020 por la influenza. Entonces, esta también va a ser el caso. Y ahora tenemos de la mayor parte, bueno, de todo lo que va de este año, una letalidad a causa del COVID. Entonces, es importante conocer, comprender, no tener temor, pero siempre tomar las precauciones y lo que hemos aprendido en el tema de la pandemia a través de la protección del equipo personal. En Sonsonate le están pidiendo los amigos que si puede designar médico urólogo, dice.
en Sonsonate. Sí, ministro. Definitivamente es una de las deficiencias. Dice. Yo creo que hay que hacer mención en esto. Hemos hablado mucho de qué significaba monopolizar la salud. Okay. Y le quiero decir algo. Parte de la monopolización de la salud es tener la cantidad de especialistas escasos o la cantidad de especialistas que no trabajen en el sistema de salud pública. Y esto hace de alguna manera que haya mayor, digamos, afluencia de la población o recurrencia de la población obligatoriamente al sistema de salud privada. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, desde el inicio de la administración del presidente Bukele se han duplicado la cantidad de especialidades. No solo me estoy hablando de la cantidad de especialidades y el número de plazas de especialidades. Y usted me dirá, pero mire, ¿qué tiene que ver eso con el problema del urólogo de Sonsonate? Y yo le voy a decir fácil, iniciamos en el 2019 con las diferentes especialidades que se han ido integrando. El año pasado se graduó la primera promoción de ciertas especialidades que ya están distribuidas a lo largo del territorio porque tienen que cumplir el mismo tiempo que se formaron en el sistema de salud pública. O sea, si usted gradúa 3 urólogos, estos urólogos tienen que ir a cumplir, a trabajar para el sistema de salud 3 años. Evidentemente, al tercer año, si él quiere continuar en la red pública, puede hacerlo, si no, pues se va al lado privado. Pero ahora, cada uno de los especialistas, en base a la necesidad del Ministerio de Salud, puede estar cumpliendo el número en horas de años que elaboró en el sistema de salud pública, retribuyéndole la beca al Estado, porque cada vez que una persona estudiante está, digamos, un médico especialista está formándose, el Estado está pagándole una beca en conocimiento a esta persona, y ahora esta persona está llegando al territorio. Ahora, cada año que pasa son más especialidades las que van a ir completando su formación y más número de especialistas. Esto no va a poder distribuirlo en las zonas periféricas del país. Por ejemplo, antes había mucha dificultad para el acceso en la zona de Zacatecoluca, San Vicente, a ortopedas. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos ampliando la estrategia de trabajo de todos estos especialistas que ya están saliendo para poder cubrir esas necesidades que tenía la población. Ahora, no vamos a lograrlo todo de un solo. Esto ha sido una evolución que va paso a paso, pero definitivamente, como estábamos anteriormente en la deficiencia del sistema de salud, hoy tenemos mucho más robustez y soporte para poderlo atender. Mire, ministro, preguntan acá, de acuerdo a un informe de la OMS, hay una subvariante Kraken del COVID-19. ¿Kraken es? Sí, le dicen Kraken. Le dicen Kraken, de alguna manera es como alarmante porque tiene una facilidad, vamos, de transmisión. Y esta es... ¿Y la tenemos acá nosotros? El análisis a través del Laboratorio Nacional de Referencia, del Instituto Nacional de la Salud, tiene hallazgos muy importantes, ¿verdad? Y yo creo que estos ya están próximos a publicarse. Sin embargo, no tenemos que preocuparnos por una situación luego de que estamos saliendo de una elevación de casos. Sí. Y eso es importante el tenerlo presente. ¿Y a qué hace mención esa variante? A XBB.1.5, que es de alguna manera es la conocida como menciona OMS, y BF7, que son la responsable del incremento de casos de cerca de 30 millones de contagios en lo que es China. Pero esta no es letal. ¿Cómo no? Perdón. Sí, todas las características de las variantes de preocupación es que pueden incrementar el número de contagios y las letalidades. Porque una cosa es contagiosa y otra cosa es la letalidad. Recordémonos que la enfermedad es letal. La enfermedad ahora ha demostrado. COVID, como si hablamos del COVID, de la primera aparición, gracias a las vacunas, al buen modelo que se hizo de vacunación, pues se ha contenido bastante el tema de muerte y sobre todo el grado de afectación. A mí, que por gracia de Dios estoy vivo y por el apoyo que nos dieron también el sistema de salud público y el privado también. Después me dio creo que dos veces, pero ya no fue con el nivel de mortalidad con el que fue el primero, ¿no? Totalmente, qué bueno que use esos ejemplos, porque... Perdona que me ponga de ejemplo, sí. Pero en ese buen sentido de la palabra. Sí, en ese caso nosotros podemos analizar en particular de su caso, Ernesto, que tenemos dos o tres factores importantes. Número uno, primero ya le dio la enfermedad, ¿verdad? Y eso le generó que usted tenga defensas naturales. Número dos, se vacunó. ¿Ve? Eso le genera que tenga también defensas
podría decirse, inducidas por los biológicos. Y número 3, pues que ahora ya está a disposición también, y muy importante, las nuevas variantes de alguna manera están garantizando su supervivencia. Entonces tienden a ser infectocontagiosas, más no tan agresivas como antes. 3 parámetros que hay que tener en consideración. Ya la mayor parte de la población tiene la vacuna. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, 9.5 de cada 10 personas que se consultan en la calle, eso es un dato inminentemente estadístico, tiene las 2 primeras vacunas. Y eso es importante el tenerlo en consideración. O sea, 9 de cada 10 salvadoreños está vacunado. Y a eso se tiene la posibilidad de una tercera o una cuarta dosis, más el molnupiravir. Número 2, la mayor parte de la población probablemente ha desencadenado un cuadro infectocontagioso por COVID. Eso es seguro, por el tiempo que tenemos después de la pandemia. Y número 3, el virus y las nuevas variantes de preocupación cada vez garantizan su supervivencia, siendo más contagiosas, pero menos letales. Ahora, ¿cuál es el punto que hay que tener en consideración? Que hay personas que siempre van a tener riesgo. ¿Y cómo le puedo decir yo, esta persona tiene riesgo? Lo vemos con los adultos mayores cuando les da influenza. Pierden la vida por influenza en el país y en todo el mundo. Hay índices altos de 7.5 al 10.5% de letalidades por una influenza. Eso quiere decir que aunque sea un virus respiratorio que no está siendo pandémico, una persona vulnerable puede perder la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas vulnerables pueden seguir siendo víctimas del COVID-19 si no tomamos las medidas pertinentes. Bueno, buenos días Ernesto, dice Vanessa Turcios. Dice acá, quería preguntarle al ministro sobre una jornada médica. Dice, mi madre vive en el cantón Río Zarco, en Santa Ana, y ayer el Ministerio de Salud llegó a una jornada médica donde mi madre salió beneficiada. ¿Qué otros lugares se ven beneficiados con estas jornadas médicas? Pregunta. Interesante, vamos a hablar de esto cuando regresemos, ministro. También aquí hay una pregunta que me parece que va en concordancia de lo que hablábamos anteriormente, que era el tema relacionado con el modelo educativo y el acompañamiento de una buena atención en materia de salud mental, ¿verdad? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros y usted también por estar enviando sus preguntas, sus comentarios al programa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministro, hablábamos de las jornadas que preguntaba alguien por ahí, ¿verdad? ¿En qué lugares se están llevando a cabo? Hubo una en Río Zarco, Santa Ana. Sí, estamos realizando jornadas a lo largo del territorio. Esto depende de la microred de las unidades de salud, a través de la coordinación de los IBASIS y a través del primer nivel de atención. Cuando nosotros nos damos cuenta, el Ministerio de Salud en el país funciona de 2 grandes rasgos. Por un lado, las unidades de salud y por otro lado, el área hospitalaria. Dentro de las unidades de salud están los responsables que realizan las jornadas que ustedes están viendo en pantalla, que son todo el personal que sale al territorio a dar consultas, a atender, a identificar la problemática que la población pueda tener y de esta manera abordarlo oportunamente. ¿Qué es lo que sucede? En la mayoría de ocasiones en el territorio, dentro de los hogares, hay personas que están teniendo enfermedades de cualquier índole, desde enfermedades respiratorias, crónico-degenerativas, problemas de la cavidad oral, problemas psicológicos, problemas gastrointestinales, de todo tipo. Entonces, pero que no se consultan a los centros de salud, porque tratamos de dejarlo para el siguiente día, o decimos, no, luego, o ya se me va a quitar, o de alguna manera estamos dándole largas a esta problemática. Entonces, todas las jornadas que se realizan no solo nos da el cumplimiento de los diferentes aspectos objetivos que tiene el ministerio, como pueden ser la toma de citología, como pueden ser la vacunación de los niños que por alguna razón no han completado su esquema, pero que puede ser prevención de otras enfermedades como son el cáncer cervicuterino a través de las citologías, el cáncer de mama y una serie de actividades, y la atención de la consulta, tanto para la persona que en ese momento está desarrollando una enfermedad como para la que tiene de alguna manera sintomatología que no ha podido ir a consultar porque piensa que esto se va a solventar o no le ha dado la importancia. Entonces, estas jornadas a lo largo del territorio nos van permitiendo ir conociendo a profundidad cuál es el estado de salud de nuestra población. A ver, Ernesto, Pedro Flamenco nos dice, Ernesto, pregúntele al ministro por qué en la unidad de salud no te remite al psiquiátrico y no te atienden casos. Hay diferentes aspectos. Uno es la atención psiquiátrica por una patología en particular y otra es la atención de salud mental
que puede requerir terapia cognitiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de salud mental no nos tenemos que referir solo al hospital psiquiátrico. Nos tenemos que referir a todos los hospitales porque tienen unidades de atención para este tipo de aspectos. Si no va remitido, no puede ser atendido. No necesariamente. Puede usted llegar al hospital y de esa manera usted puede recibir una atención. Ahora, todos los hospitales son pues para la población, puede usted asistir a un hospital. Ahora, dentro de los trastornos de salud mental, muy en particular los trastornos psiquiátricos, usted tiene diferentes aspectos. Esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, cuadros de depresión severa y ciertos tipos de enfermedades que requieren de alguna manera un tratamiento médico y en ocasiones un ingreso hospitalario. Pero estos ingresos hospitalarios son por crisis agudas de uno de estos trastornos que puedan ser resueltos a través de la terapia médica. Entonces hay muchos aspectos a tener en consideración a la hora de decir, no es que yo quiero que me refieran al hospital psiquiátrico, porque no necesariamente usted necesita un ingreso o un tratamiento con algún tipo de medicamentos psiquiátricos para controlar un trastorno, sino más bien una atención de terapia cognitiva para poder solventar esa necesidad en ese momento. Se está impulsando mucho la telemedicina, dice. Totalmente. Yo creo que ¿Y en qué consiste? La telemedicina es una parte bastante compleja, pero quizás el futuro de la atención del primer nivel de atención, valga la redundancia. Y entonces en ese aspecto yo creo que tenemos que hacer la diferencia entre telemedicina y teleasistencia. ¿Y por qué le voy a poner este caso? Cuando usted se está informando a través de los medios de canal de comunicación sobre medidas preventivas, medidas ante una enfermedad, usted está recibiendo telemedicina, ¿verdad? Porque usted se está informando, está captando datos médicos para poder prevenir enfermedad. Eso es telemedicina. Ahora, también hay teleasistencia. ¿Qué quiere decir la teleasistencia? Bueno, esto ya es una atención médica a través de una videollamada y eso. Y esto también estuvo en un acto dio una valoración de los sistemas de videoconferencia también. Correcto, y esto precisamente era el ejemplo que quería ponerle. Este tipo de dispositivos que hemos distribuido a lo largo del territorio, 237 equipos, que no solo constan de una pantalla smart, sino que tienen en la parte superior un parlante y una cámara de alta definición que nos permite de alguna manera que usted pueda tener una consulta médica con un especialista atrás. Y vamos al ejemplo del urólogo. Bueno, en este lugar no tenemos urología. Ustedes están viendo los equipos. Tiene su pantalla, tiene su teclado, tiene su control, tiene su cámara de alta definición y su parlante. Y esto, a través de las facultades de la pantalla Smart, nos permite algo bien importante, y es que el sistema integrado de salud, que es, digamos, el programa en el cual usted puede tener el expediente electrónico de un paciente, solo requiere el poder acceder a una página web. Entonces usted puede, a través del dispositivo Smart, prácticamente ingresar al expediente del paciente y hacer esa conexión entre una plataforma y otra para poder tener una teleasistencia con los diferentes especialistas que se tienen en el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos 237 equipos que han sido distribuidos no solo para consulta médica, sino que rayos X, laboratorio, cuidados paliativos, rehabilitación física, todos estos equipos a lo largo del territorio permiten de que usted, la persona más experta en un tema en la parte de San Salvador, que esté en uno de nuestros hospitales, el Hospital Blue, el Hospital de la Mujer, el Hospital San Rafael, de todos los especialistas que se tiene, puedan brindar sus conocimientos al médico, ¿verdad?, que está pasando o atendiendo a un paciente en una de las islas, ¿verdad?, a esa distancia. Eso nos permite poder llevar al máximo todos los conocimientos y poderle resolver a la población de manera inmediata. Esta teleasistencia está para la red hospitalaria, primer nivel de atención, enfermería, rehabilitación, rayos X como parte inicial, y se está creciendo todo el desarrollo de la infraestructura de software y de hardware para poder llegar a hacer esa realidad, que la población pueda tener una teleasistencia desde la comodidad de su casa a través de un dispositivo electrónico como puede ser un teléfono celular. Entonces, todos esos son los avances que el sistema de salud lleva en paralelo para que la población pues, pueda tener facilidad de acceso a la salud. Y este tema, aquí hay otra pregunta. Ernesto, aprovechale para preguntarle al ministro y nos informe
si es COVID en China, ¿de qué COVID estamos hablando en China? Esa es la BF7 es la variante de preocupación, la subvariante de preocupación que se tiene de Omicron en China y es la responsable del incremento de cerca de 30 millones de casos. Es importante el hacer mención de esto. Ahora, actualmente en el territorio no se tiene esta subvariante de preocupación y tenemos por otro lado la subvariante de preocupación que está en la zona de Estados Unidos, que es XBB.1.5, que esa sí es una de las responsables de incremento de casos también en las zonas del norte de las Américas. Ok, ministro, hoy con la llegada de los frentes fríos, ¿se puede ver un incremento? Pregunta acá ¿y cómo saber variables? Siempre es necesario hacerse un tamizaje. Sí, siempre es necesario hacerse un tamizaje. Me preguntan dónde se están haciendo. Siempre se están realizando a lo largo del territorio. Todos los días comunicamos a la población dónde va a estar las cabinas de tamizaje, pero también tengamos la tranquilidad que si nosotros consultamos a una unidad de salud o a un hospital, hay diferentes áreas donde solo se atienden problemas respiratorios. Y en estas áreas, si existiese una sospecha de una enfermedad relacionada a COVID-19, pues ahí mismo también le agendan que le realicen su prueba sin necesidad de ir a las pruebas. Ahora, problemas respiratorios siempre van a haber y de varias índole, tanto infecciosos como alérgicos, y más que todo cuando hay cambios en la temperatura, esto puede generar cuadros de crisis asmática, cuadros de crisis alérgicas, rinitis y todo este tipo de problemas que pueden llegar a confundirse con un problema respiratorio. Pregunta acá, ¿pero no representa un peligro lo que está pasando en China para el mundo? Yo creo que era una crisis, dice. Yo creo que siempre va a ser un problema el tener elevaciones de casos importantes y cuando hablamos de 30 millones, pues va a tener alguna repercusión a nivel del mundo entero. Ahora, si la pregunta es, una crisis en general, definitivamente siendo uno de los países productores con más actividad comercial, creo que eso perjudica al mundo entero en ese aspecto. Ahora, si lo hablamos inminentemente del lado de la salud, si creemos que esta subvariante de preocupación pueda volverse un incremento, eso lo determina la Organización Mundial de la Salud y al momento pues hay una recomendación o hay una valoración de que esta es una variante de preocupación. Y al ser una variante de preocupación, pues todos los países tenemos que estar al pendiente de identificar oportunamente si se presenta en un territorio y actuar en base a esa presencia. Acá por el Hospital Rosales, el nuevo. Sí, el Hospital Rosales está en su proceso de administrativo, en el proceso de adjudicación de todo lo que representa el diseño más la construcción. No es una obra civil básica, es una obra que requiere aplicación de conocimiento, es una obra que tiene que cumplir las expectativas para la población, pero en paralelo a esto, a la construcción del Hospital Rosales, también ha venido el fortalecimiento de toda la red hospitalaria. Entonces creo que es muy importante el comprender que descentralizar o descongestionar los servicios de salud que el Hospital Rosales tenía no depende solo de una infraestructura nueva del Hospital Rosales, depende de que los otros hospitales tengan la capacidad de poder atender a la población. Mire, cuando usted le pregunta a un usuario del Hospital Rosales cuál es la situación más difícil que ve en el hospital, ¿sabe qué es? Bueno, la cantidad de atenciones que brindan y la espera que esto genera. Por ejemplo, hemos visto filas en las cuales la población tiene que esperar para poder recibir un tratamiento de enfermedad renal crónica. Pero ¿cómo no lo va a hacer si dejaron una cantidad limitada de tratamientos para enfermedad renal? Entonces, todo esto se ha ampliado, al igual que se está fortaleciendo San Miguel, Santa Ana. En la medida nosotros vayamos dándole las capacidades a las diferentes regiones del país, el Hospital Rosales también va a descongestionar y la población va a poder sentir ese alivio. No solo es infraestructura, Ernesto, no solo es infraestructura, es hacer un sistema de salud eficiente, un sistema de salud que pueda resolverle a la población en diferentes partes del territorio y que no tengan que venir de La Unión, de Chalatenango, de San Miguel, de Morazán al Hospital Rosales, porque solo en el Hospital Rosales hay atención. Interesante también porque logramos hablar de la adopción de tecnología a través de la videoconferencia para dar atención también especializada, si en un momento se requiere. Qué Correcto. Bueno, porque eso de alguna manera es una tendencia a la cual vamos y creo que es imparable. 100% de conectividad en los hospitales, más del 90% en las unidades de salud. Cuando nosotros hablamos de tecnología tenemos que hablar también de conectividad. ¿Y cómo lo íbamos a hacer si ningún hospital, ninguna unidad de salud tenía ni siquiera fibra, ni siquiera el cable del acceso al internet? Entonces todo esto... Ni del privado, ¿no? Ni de privado. Entonces todo esto es un trabajo que viene atrás.
de parte del equipo del Ministerio de Salud de Tecnología, y el cual nos está permitiendo que se aplique tecnología y que la población cada vez pueda tener más facilidades de acceso. Como siempre, es de buen provecho conversar con usted, ministro. Gracias por habernos acompañado. Un placer y saludos a la población que está este día ya iniciando sus labores. Así es, en efecto, a ponerle ganas. Recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que puedan cumplirse sus metas y todos sus objetivos. Así que gracias, pásenla bien y como siempre también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.